Es probable que todos hayamos oído hablar sobre el narcisismo. Es un término que se usa comúnmente para describir a aquellos individuos que parecen tener una gran admiración por sí mismos. Pero, ¿qué pasa cuando esa admiración se convierte en algo más profundo, más complejo y más oscuro? Siguiendo los estudios de Sigmund Freud, el concepto de narcisismo es mucho más que una simple autoestima elevada. Freud entendió que el narcisismo puede ser una manifestación de procesos psicológicos internos muy complicados. La mente humana, según él, está llena de deseos inconscientes y conflictos internos que se reflejan en nuestras acciones y comportamientos. Y cuando se trata de los narcisistas, estos procesos psicológicos pueden ser más evidentes de lo que imaginamos, incluso en los lugares más inesperados, como su casa. Cuando pensamos en una persona narcisista, solemos imaginar a alguien que está obsesionado con su imagen, que busca la validación constante y que necesita ser el centro de atención. Sin embargo, el verdadero narcisista, según Freud, no solo busca atención externa, sino que también necesita refugiarse en un espacio que les brinde un sentido de control absoluto. Este espacio, en la mayoría de los casos, es su hogar. En el hogar de un narcisista, las elecciones de decoración, el orden, la distribución e incluso los objetos que eligen tener a su alrededor revelan mucho sobre los mecanismos psicológicos que gobiernan sus vidas. Freud, en sus estudios, hablaba de la importancia de la introyección, un proceso en el que los individuos internalizan ciertos aspectos de su entorno y los utilizan para mantener su autoestima. Esto se puede ver reflejado en cómo un narcisista organiza y cuida su hogar. Cada rincón de la casa puede convertirse en un reflejo de su yo idealizado, un intento constante de reafirmarse a través de objetos que simbolizan poder, éxito o belleza. Por ejemplo, un narcisista podría rodearse de objetos de lujo o colecciones exclusivas, no necesariamente porque los valore por su calidad o historia, sino porque estos elementos se convierten en una extensión de su identidad. El hogar se convierte en un espacio de autoafirmación, donde el narcisista puede crear una atmósfera que reafirma su visión grandiosa de sí mismo. Los muebles caros, las obras de arte de renombre, los objetos de diseño exclusivo, todo eso se convierte en una extensión de su ego, una manera de alimentar la imagen que quiere proyectar a los demás y, lo que es aún más importante, a sí mismo. Lo que Freud señaló en sus estudios sobre el narcisismo es que estos comportamientos no son necesariamente conscientes. Un narcisista no siempre sabe por qué busca llenar su casa de objetos que validen su identidad, pero para él, el hogar es un espacio que debe estar en completa armonía con su sentido de grandeza y poder. Freud hablaría de este proceso como una manifestación del ello, una de las tres instancias de la personalidad humana que busca la satisfacción inmediata y sin restricciones. En este caso, el narcisista busca satisfacción no solo en la admiración externa, sino también en la creación de un entorno que refuerce constantemente su autoestima. El narcisista a menudo oculta su verdadera naturaleza detrás de una fachada de perfección y su hogar refleja precisamente esa fachada. Dentro de las paredes de su casa pueden existir patrones complejos de control. La limpieza extrema, el orden meticuloso o la disposición exacta de los objetos pueden ser más que simples preferencias estéticas. Son, en cambio, una forma de mantener la sensación de control sobre su entorno, algo esencial para alguien cuyo ego está constantemente amenazado por la inseguridad interna. Freud habló de la represión, un mecanismo de defensa que permite al individuo mantener a raya las emociones dolorosas o los pensamientos que no puede aceptar. El narcisista utiliza este mecanismo en su hogar al crear un entorno que refuerza sus creencias, evitando cualquier cosa,
que pueda hacerle sentir vulnerable o menos que perfecto. Además, la forma en que un narcisista maneja su espacio personal dentro del hogar también es reveladora. Por ejemplo, el narcisista podría crear un espacio privado en su casa que está cuidadosamente aislado del resto. Este espacio podría ser un despacho, una habitación privada o incluso un rincón específico. Aquí, el narcisista se siente completamente en control. Un espacio donde puede retirarse del mundo exterior y refugiarse en su propia realidad, esa que ha construido cuidadosamente para reforzar su autoimagen. Esta zona privada se convierte en su refugio psicológico, un lugar donde puede alimentar su ego lejos de las exigencias del mundo exterior. Una de las revelaciones más sorprendentes sobre el narcisismo en la casa es la tendencia a tener relaciones superficiales con las personas que visitan. El narcisista puede invitar a amigos, familiares o colegas a su casa, pero la verdadera naturaleza de estas interacciones nunca se revela completamente. En lugar de compartir momentos íntimos o genuinos, las interacciones en la casa del narcisista a menudo se reducen a una serie de actuaciones. Los visitantes son invitados a ver solo lo que el narcisista desea que vean. Un hogar perfectamente organizado, con un aire de sofisticación y éxito. Pero detrás de esta fachada cuidadosamente construida, el narcisista oculta sus inseguridades más profundas. Este acto de ocultar es clave en el comportamiento del narcisista. Freud habló sobre la proyección, el mecanismo de defensa en el que los individuos atribuyen a los demás los pensamientos y sentimientos que no pueden aceptar como propios. El narcisista puede, por ejemplo, proyectar su propia inseguridad en los demás, viendo a otras personas como inferiores o insuficientes, para evitar enfrentar sus propias carencias. Esta es otra forma en que su casa, como un espacio privado, se convierte en un medio para ocultar su vulnerabilidad. Por último, en la casa de un narcisista, la forma en que se relaciona con el espacio en sí mismo refleja la lucha interna que Freud describió entre el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte instintiva y primitiva de la mente que busca la gratificación inmediata. El yo es la parte racional que media entre los deseos del ello y las restricciones del mundo exterior. El superyo es la instancia moral que busca la perfección. En el hogar de un narcisista, estos tres aspectos están en constante conflicto. El ello busca la gratificación inmediata al rodearse de objetos que refuercen su autoestima. El yo trata de mantener el control sobre estos deseos y crear una imagen coherente de sí mismo, mientras que el superyo está constantemente dictando lo que debe ser aceptable socialmente. Cada aspecto de la casa de un narcisista está cargado de simbolismo. Los colores, las texturas y la disposición de los objetos no son aleatorios, sino que están cuidadosamente elegidos para transmitir un mensaje específico sobre quiénes son y cómo se ven a sí mismos. Según Freud, las personas con tendencias narcisistas tienden a evitar la disonancia cognitiva, la sensación incómoda que surge cuando hay una discrepancia entre sus creencias y la realidad. Para evitar este malestar, el narcisista rodea su entorno de elementos que validen su visión del mundo y su lugar en él. Por ejemplo, un narcisista podría elegir decoraciones con motivos de lujo, como muebles de diseñador, alfombras caras o arte exclusivo, porque estas cosas refuerzan la idea de que son personas especiales, únicas y dignas de admiración. Freud explicó que esta constante reafirmación del ego tiene que ver con lo que él describió como el complejo de superioridad, un sentimiento inflado de uno mismo que intenta esconder una profunda inseguridad. Aunque estos objetos puedan parecer simplemente signos de riqueza o buen gusto, en realidad funcionan como una forma de mantenimiento psicológico, permitiendo que el narcisista se sienta superior
incluso cuando no está recibiendo la admiración o atención que busca. De forma paralela, los espacios privados en la casa, esos que no están a la vista de los demás, suelen estar especialmente protegidos. El narcisista es extremadamente celoso de su privacidad, y en estos espacios, como un despacho o una habitación secreta, tiene la oportunidad de desconectar del mundo exterior y recuperar el control sobre sus emociones y pensamientos. En este sentido, la casa también funciona como un refugio del caos del mundo exterior, un lugar donde el narcisista puede estar a solas con su propia mente y sus pensamientos más profundos. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que estos espacios privados también son el lugar donde el narcisista puede permitir que surjan sus impulsos más oscuros, sus deseos reprimidos, que de otra manera no se pueden manifestar. En lugar de compartir estos espacios íntimos con otros, el narcisista los guarda en secreto, como una manera de preservar su imagen pública. Freud insistió en que las personas narcisistas no pueden tolerar la vulnerabilidad o la debilidad, por lo que mantienen su entorno bajo un estricto control para evitar que sus inseguridades salgan a la luz. Una de las dinámicas más interesantes que Freud observó sobre las personas narcisistas es su relación con la idealización y la devaluación. Este fenómeno se refleja no solo en las personas que los rodean, sino también en los objetos de su hogar. Un narcisista puede comprar un mueble costoso o una pieza de arte exclusiva y al principio idealizarlo como algo que representa su éxito y su estatus. Sin embargo, con el tiempo, cuando ya no cumple la función de alimentar su ego, puede devaluarlo por completo, incluso deshaciéndose de él o ignorándolo por completo. Esta alternancia entre idealización y devaluación es una manifestación del profundo conflicto interno del narcisista, que oscila entre sentirse superior y ser consciente de sus propias carencias. Este patrón también se ve reflejado en las relaciones con las personas que frecuentan su casa. A menudo, el narcisista se rodea de personas que considera útiles para su imagen o que pueden reforzar su sentido de superioridad. Estas relaciones son, en gran medida, superficiales y están basadas en la función que la otra persona tiene en la vida del narcisista, en lugar de un vínculo genuino. Los amigos o familiares pueden ser tratados como adornos, presentes en la vida del narcisista solo mientras sirvan a un propósito. Freud describió esto como una forma de objetivación, en la que las personas son vistas más como medios para un fin que como individuos completos con sus propios sentimientos y necesidades. La forma en que el narcisista maneja los objetos dentro de su casa también tiene un componente emocional. Los objetos no son solo decoraciones, son extensiones de su ser. Freud explicó que la proyección de uno mismo en los objetos que nos rodean es una forma de aliviar las tensiones internas. Para el narcisista, cada objeto en la casa tiene una historia, un simbolismo y un valor psicológico. Es posible que un objeto que inicialmente fue una muestra de su poder o estatus se vuelva obsoleto o inútil en el momento en que deja de cumplir con la función de alimentar su ego. En este sentido, el hogar del narcisista es una representación de su psique, un espacio donde los objetos se convierten en reflejos de su yo interno y sus procesos emocionales. En la casa de un narcisista, la organización de los espacios también juega un papel crucial. Los narcisistas tienden a tener un control obsesivo sobre su entorno. Pueden mostrar una aversión a la desorganización o al caos, ya que esto puede hacer que se sientan inseguros o fuera de control. Cada habitación, cada objeto, cada mueble está colocado en su lugar con una intención precisa. Mantener un orden que, de alguna manera, refleja su deseo de controlar no solo su entorno físico, sino también su mundo interno.
Según Freud, este impulso de control es una manifestación de un deseo inconsciente de evitar la ansiedad, esa sensación de desbordamiento que se produce cuando los deseos reprimidos o los impulsos internos comienzan a salir a la superficie. El narcisista también puede sentir una necesidad de crear una imagen perfecta de sí mismo dentro de su hogar, ya sea a través de la organización, la decoración o la selección de objetos. La casa se convierte en una especie de escenario donde el narcisista actúa su vida idealizada, una vida en la que no hay lugar para los defectos, la imperfección o la vulnerabilidad. Freud interpretó esta necesidad de perfección como una forma de defensa contra la ansiedad que genera la posibilidad de ser visto como imperfecto o débil. Al mismo tiempo, el narcisista puede experimentar una desconexión emocional de los objetos en su hogar. Aunque estos objetos tienen un valor simbólico para él, no los percibe como posesiones en el sentido tradicional. Son más bien vehículos para reafirmar su imagen pública. No es raro que el narcisista cambie de muebles, de decoración o incluso de lugar en su casa, porque el ciclo de idealización y devaluación sigue en marcha. La casa, en última instancia, no es un hogar en el sentido tradicional. Es un espacio donde se conserva una imagen, donde se construye una realidad perfecta que debe mantenerse a toda costa. A medida que nos adentramos más en la psique de un narcisista, debemos entender que su casa es un espacio no solo físico, sino psicológico, donde se despliegan las dinámicas de su mente. La obsesión por el control no solo se refleja en cómo organiza los objetos, sino también en cómo manipula las relaciones dentro de su hogar. La casa es su santuario, pero también su prisión. En este entorno controlado, el narcisista busca constantemente la reafirmación de su imagen idealizada, mientras evita enfrentarse a la realidad de sus propias vulnerabilidades. Freud veía este fenómeno como una defensa psíquica que surge del deseo de evitar la angustia existencial. El narcisista, a lo largo de su vida, ha sido incapaz de integrar sus aspectos más oscuros y vulnerables, y por lo tanto se ve obligado a construir una fachada perfecta para protegerse de la ansiedad y la incomodidad de ser considerado débil. En su hogar, todo está dispuesto para minimizar cualquier amenaza a esa fachada. Cada objeto es un recordatorio de su perfección. A menudo, el narcisista puede sentirse como si estuviera jugando un papel en una obra, siempre consciente de su imagen pública, de lo que otros piensan de él. Este entorno tan meticulosamente controlado también refleja un miedo profundo a la falta de control. En las obras de Freud, el yo lucha constantemente por mediar entre los deseos instintivos del ello y las demandas de la sociedad representadas por el superyo. Para el narcisista, la casa se convierte en un campo de batalla entre estos tres aspectos de la psique. Si algo perturba el orden de la casa, esto puede desencadenar una serie de reacciones emocionales intensas, desde la irritabilidad hasta la depresión. Freud describiría esto como una manifestación de una lucha interna para mantener un sentido de control y dominio sobre su entorno, y por ende, sobre sí mismo. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la manera en que los narcisistas manipulan el espacio para que se ajuste a su visión del mundo. La disposición de los muebles, la elección de colores, la iluminación, todo está diseñado para proyectar una imagen de éxito, poder y superioridad. Sin embargo, esta imagen no es solo para los demás, es sobre todo para el propio narcisista, que necesita constantemente reafirmar su sentido de importancia. Freud hubiera interpretado esta obsesión con el espacio como una extensión del proceso de introyección, donde el individuo toma las influencias del exterior y las incorpora para reforzar su sentido del yo. Además, el hogar de un narcisista no es solo un lugar de ocultamiento, sino también un escenario de constante validación. La gente que entra en la casa del narcisista
A menudo, juega el papel de testigos en este drama. Son observadores pasivos del espectáculo que el narcisista ha montado cuidadosamente. El narcisista necesita que sus visitantes aprecien, admiren y validen el entorno que ha creado, porque este acto de validación externa es crucial para mantener la estabilidad emocional del narcisista. Esta necesidad de aprobación externa se vincula con la idea freudiana del falo, que simboliza tanto poder como vulnerabilidad. A través de la afirmación externa, el narcisista busca llenar un vacío interno, un vacío que se origina en la falta de una base emocional sólida. Es importante notar que, en este contexto, el narcisista nunca está completamente satisfecho con las validaciones que recibe. En algún nivel, Freud sugeriría que el narcisista está atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de admiración, porque nunca logra integrar el amor propio genuino. En lugar de amar y aceptar su verdadero ser, el narcisista busca validación externa para llenar el vacío dejado por su incapacidad de autocomplacerse de manera saludable. En su hogar, esta necesidad de validación se convierte en un juego constante de impresionar a los demás, a menudo sin que el narcisista se dé cuenta de lo vacío que se siente por dentro. La relación con el tiempo también es crucial para comprender cómo un narcisista organiza su vida en su hogar. Freud señaló que el tiempo, como concepto, está profundamente ligado a las dinámicas psíquicas del individuo. En la casa de un narcisista, el tiempo puede ser manejado de manera rígida y controlada. Es posible que el narcisista tenga una rutina diaria muy estricta, desde el momento en que se despierta hasta que se acuesta. Cada aspecto de su día está alineado con el mantenimiento de su imagen. No hay espacio para la improvisación, ya que esto representaría una pérdida de control. Freud hubiera visto este comportamiento como una forma de protegerse del miedo al caos y la incertidumbre, una manifestación del impulso inconsciente por evitar cualquier cosa que amenace su sentido de sí mismo. El narcisista también puede ser muy selectivo con las personas que permite en su hogar, ya que sus relaciones están profundamente basadas en lo que Freud describiría como la idealización. El narcisista solo se rodea de personas que validan su sentido de grandeza, aquellas que cumplen una función específica en su vida, ya sea como admiradores o como instrumentos para reforzar su imagen pública. Los amigos y la familia pueden convertirse en piezas de un rompecabezas que debe ajustarse perfectamente a la imagen del narcisista. Si alguien no cumple con esta función, rápidamente es desechado o devaluado. Freud entendería esto como una proyección de las inseguridades del narcisista, quien ve a los demás no como seres completos, sino como una extensión de su propio ego. El deseo del narcisista por tener una casa perfecta también refleja la constante lucha interna entre la autoidealización y el miedo a la imperfección. Cada pequeño detalle de su hogar es parte de un esfuerzo por mantener la ilusión de que su vida es perfecta, ordenada y exitosa. Los objetos y los espacios que elige reflejan su intento de controlar no solo su entorno, sino también su propia narrativa interna. Freud habría identificado este proceso como una forma de compensación por las carencias emocionales que el narcisista experimenta. Al crear un hogar que parece perfecto, el narcisista trata de compensar sus inseguridades y reafirmar su sentido de importancia. En conclusión, el hogar de un narcisista es mucho más que un simple lugar de residencia. Es un refugio donde se manifiestan los complejos procesos psíquicos que Freud identificó en su estudio del narcisismo. Cada objeto, cada rincón, cada interacción en ese espacio es una extensión del ego del narcisista, una manifestación de su lucha interna por mantener un sentido de control y superioridad.
En este espacio cuidadosamente curado, el narcisista se enfrenta a sus propios temores y deseos, mientras trata de protegerse de la realidad de su propia vulnerabilidad. La casa, en este contexto, no es solo un hogar, es una prisión y un escenario, un lugar donde el narcisista continúa su interminable búsqueda de validación y reafirmación. Finalmente, debemos entender que el hogar de un narcisista no es solo una simple colección de paredes y objetos, sino un reflejo profundo de su psique. Cada rincón, cada objeto y cada detalle en su espacio está meticulosamente diseñado para mantener su imagen intacta y su ego alimentado. Es un lugar de constante autoafirmación donde se protegen de las inseguridades y se refugian de la vulnerabilidad que, en su mundo interior, acecha constantemente. Así como Freud describió los complejos mecanismos de defensa y las estrategias psicológicas del narcisista, su hogar se convierte en un microcosmos de su mente, una lucha constante entre el deseo de ser admirado y el miedo a ser despojado de su grandiosidad. Al comprender esto, podemos ver que los narcisistas, aunque rodeados de lujo y objetos valiosos, son, en su núcleo, individuos profundamente inseguros, atrapados en una carrera interminable por llenar un vacío interno que nunca pueden satisfacer. Es en su casa, su santuario personal, donde intentan controlar lo incontrolable, donde buscan reafirmarse frente al mundo y a sí mismos. Cada interacción con su entorno es un intento por mantener un equilibrio emocional que les permita seguir adelante, sin enfrentar la cruda realidad de sus propias limitaciones. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? La próxima vez que observes el comportamiento de alguien que parece obsesionado con su imagen o que crea un entorno completamente diseñado para su autoafirmación, recuerda que esta es solo una parte de un complejo mecanismo psicológico. Si bien sus acciones pueden parecer superficiales o egoístas, en el fondo, son el resultado de un profundo deseo de validación y control, algo que todos, en cierta medida, buscamos en nuestras vidas. Si te ha intrigado este análisis del narcisismo y te gustaría explorar más sobre cómo la psicología humana afecta nuestras relaciones y comportamientos, te invito a que sigas interactuando con mi contenido. Este canal está dedicado a desentrañar los misterios de la mente humana, explorando conceptos profundos como el narcisismo, el complejo de superioridad, y cómo podemos comprender mejor las dinámicas de poder y relación que nos afectan a todos. No olvides darle like a este video si te ha resultado útil, suscribirte para más contenido fascinante sobre psicología y comportamientos humanos, y compartir este video con personas que puedan estar interesadas en descubrir lo que realmente sucede dentro de la mente de los narcisistas. Juntos, podemos llegar a más personas y ayudarles a entender mejor las dinámicas ocultas que gobiernan nuestras interacciones diarias. Comenta abajo tu opinión o cualquier pregunta que tengas sobre el tema y estaré encantado de responder. Tu interacción es clave para que este contenido llegue a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad.